Creo que es bastante original por nuestra parte nuestra afición a escribir libros antes de que tengamos responsabilidades de gobierno, porque normalmente, como sabéis, los muchos libros que se van publicando recientemente son libros que publican expresidentes de gobierno y exministros para explicar por qué todo salió al revés de lo que decían que iba a ocurrir. Nosotros hacemos libros tratando de explicar qué es lo que nos gustaría hacer si nos dejan, si nos lo permiten. Y este efectivamente va por ahí, ¿no? Porque lo de a favor de España, que está, por supuesto, muy ligado al 35 aniversario de la Constitución, es también otra manera, creo que hay que reivindicar, de ir a contracorriente, de llevar la contraria. ¿Por qué lo digo? No solamente porque prácticamente nadie habla de España, es un nombre que incluso en los tradicionalmente defensores más acérrimos de la españolidad, pues ahora ya ha sido sustituida por el Estado, sino sencillamente porque, claro, en los países normales, y el nuestro en algunas cosas lo es, pero en otras no demasiado, la propia duda sistemática, constante y permanente sobre lo que uno es se le llama neurosis. Y España está atrapada por una especie de neurosis colectiva. Y pensamos que, bueno, por lo menos tratar de poner un poco de racionalidad, discutir sobre qué es la Constitución y qué cosas hay que cambiar, cuáles hay que mantener, por qué nos ha pasado lo que nos está pasando, pues es algo importante. Fijaros que ayer pasó algo muy interesante con la publicación de los resultados de las pruebas PISA del año 2012. Y era que uno de los datos más llamativos, que creo que todos los medios sin excepción recogieron, es la enorme dispersión y la enorme diferencia de resultados entre comunidades autónomas. Bueno, de hecho, España no se presenta a las pruebas PISA, es el único país que no lo hace. Se presentan las comunidades autónomas que quieren. Algunas ni se presentan, habrá que imaginar por qué. Y cuando uno compara los resultados de las famosas pruebas PISA, pues ve una dispersión mucho mayor que la que hay entre países de la propia Unión Europea. Es decir, por ejemplo, Extremadura está más cerca de Grecia y Navarra está más cerca de Finlandia. Y el intervalo que hay entre medio es, francamente, propio de una colección de países tomados al azar, independientes, que no tienen nada que ver entre sí. Bueno, pues qué curioso, todo el mundo comentaba con perplejidad esto y todos trataban de buscar la clave en el color ideológico del gobierno de la comunidad. Y casi ningún comentario, al menos de los que yo he leído, de los medios importantes, reparaba en que aquí hay un problema, y el problema es que precisamente, siendo cierto que el sistema educativo español tiene cosas interesantes y positivas, y siendo cierto que ha habido un progreso importante en equidad social, ha habido un enorme avance, que no progreso, en desigualdad territorial. Porque tenemos 17 subsistemas que cada uno es como si fuera de un país distinto y eso implica toda una serie de condicionantes negativos para la mejora permanente de esos sistemas. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues que se repiten patrones territoriales que eran del siglo XIX y resulta que pensábamos que estaban superados. Pues no, resulta que en España la educación y muchas otras cosas siguen estando estancadas y han retrocedido en algunos casos porque se están repitiendo los mismos esquemas de desigualdad territorial que había en el siglo XIX. Bueno, Zapatero explicó en su momento que eso era un gran progreso hacia la igualdad de la repetición de resultados, por supuesto. Y ahí seguimos atascados. Ahora mismo, cuando presentamos este libro y pensamos en qué ha significado la Constitución y en qué momento estamos, pues no deja de llamar la atención que cuando lo citamos en el libro, en un par de los textos que lo contienen, en los debates de los constitucionalistas de Cádiz, en 1812, estaban también en muchos casos presididos por la preocupación porque en España no había españoles, es decir, la gente era de su provincia. Curiosamente, dos de los que más se quejaron fueron un vasco y un catalán, y justamente fueron los que más insistieron en decir, hasta que no se entienda que la patria chica de uno está por detrás de la patria común de todos, pues España no va a ser una nación ilustrada, liberal, en fin, estas cosas que entonces preocupaban. Bueno, pues nada, 201 años después seguimos en las mismas, es decir, seguimos tratando de explicar por qué es importante lo que hacen las constituciones, que no es otra cosa que establecer una nación constitucional, que son, por cierto, en democracia las únicas naciones que existen, porque las demás naciones son míticas o son sentimentales, o son lo que uno quiera, pero desde luego no tienen ningún valor político democrático. Y por eso el secesionismo es un ataque a la democracia, porque lo que hace es romper la nación constitucional, es decir, la comunidad de ciudadanos libres e iguales. Y para romper esa comunidad de ciudadanos libres e iguales, lo que hace es privar a la gente víctima de la secesión de igualdad y de libertad. Y por eso nos afecta a todos, como se trata de explicar en este libro y como trataba de garantizar la Constitución. Porque en realidad, si toleráramos que una parte se arrogara la capacidad de decidir por todos, todos nosotros, y no solo ellos, habríamos perdido desde luego en igualdad y en libertad. Esto es lo fundamental, y esto es lo que se rehúye del debate actual. Y yo quería hacer una muy breve consideración sobre en qué momento del debate constitucional estamos. Se ha puesto muy de moda, en parte es culpa nuestra, el término regeneración democrática.
Hoy en día todo el mundo es regeneracionista, por lo menos ya lo hemos conseguido. Lo que no se sabe es exactamente para qué. Y entonces se ha abierto un debate que ya es imparable sobre la reforma de la Constitución. Ese debate ya existe, está ahí en la calle. De hecho, para este fin de semana, varios medios, a mí me han llamado varios para preguntar nuestra opinión, brevísima opinión, no sé lo que saldrá, en fin, espero que la cosa sea algo parecida a lo que yo traté de explicar, sobre qué pensamos de la reforma constitucional. Ese debate ya está ahí. Ahora la única cuestión es quién se va a acabar imponiendo la opinión de quienes consideran que no es el momento, que por cierto siempre suelen ser los mismos, jamás es el momento para nada. Si hubieran tenido esta mentalidad los que hicieron esta Constitución, la actual, la del 78, estaríamos todavía con el fuero de los españoles de Franco, porque nunca hubiera sido el momento. Habría que haber esperado algo, no se sabe a qué. Por una parte tenemos, por lo tanto, el inmovilismo. Luego tenemos pues, simplemente los caraduras. Ayer también varios nacionalistas se expresaron en el sentido de que la Constitución ya está agotada. Hay que cambiarla porque ya no da más de sí. Lo que quieren decir es que ya no les da más a ellos, es decir, que ya han sacado todo lo que podían sacar y habiéndola, por lo tanto, ya apachurrado y exprimido a fondo, pues ya encuentran poca cosa y habría que ir un poco más allá. No se sabe dónde, pero, en fin, otro paso decidido hacia el abismo. Con ánimo. Luego están los que proponen hacer un cambio de la Constitución, pero para satisfacer a los nacionalistas, que además ya acaban de decir que hay que satisfacerles porque esta Constitución ya está agotada. Y luego están los que nos preocupamos, que creo que va creciendo, y eso es importante, por entender que la regeneración democrática no es otra cosa que, en primer lugar, la regeneración de las instituciones. Es decir, que funcionen las instituciones en un país en el que se están hundiendo todas. Ayer mismo fue un día donde se visualizó el hundimiento de la agencia tributaria. Sencillamente ya al servicio del Gobierno en el sentido más vulgar, más descarado, más mafioso del asunto. Es decir, un país donde ni siquiera se puede tener una agencia tributaria porque el Gobierno dice a quién hay que cobrarle impuestos y a quién no, a quién hay que perdonarle el fraude y a quién hay que perseguirle, etcétera, ya no está a punto de dejar de ser un Estado de Derecho. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Y eso ha ocurrido en gran parte no solo por las deficiencias de los partidos políticos, que sin duda son muy importantes, sino también porque la Constitución del año 78 pues tiene que ser actualizada, tiene deficiencias. Por ejemplo, ¿qué deficiencias tiene? Pues esta, da demasiado poder al Ejecutivo. Es un país donde los famosos contrapoderes que funcionan en otros estados son muy deficientes, y son tan deficientes que en realidad en la práctica están a punto de desaparecer, si es que no han desaparecido ya en muchos aspectos. En fin, y eso además cuando coincide con un gobierno como el actual, que para sorpresa de todos, yo al menos para sorpresa mía, es el gobierno más inepto que uno podría sospechar. Es decir, realmente el problema que tenemos ahora en España no solamente cuestiones de principios, de ideas, o de falta de ideas, o de falta de principios, es también un problema de incompetencia, de pura ineptitud. Y claro, ante eso uno tiene que defenderse ¿con qué? Bueno, pues con reformas políticas en profundidad. Yo creo, desde luego, que hoy en día defender la Constitución, que es lo que nosotros intentamos hacer, es pedir su reforma para ponerla al día, para hacer los cambios que hay que hacer para que esa Constitución cumpla con sus funciones, cumpla con sus misiones constitucionales. En fin, son conocidas, no quiero dar una conferencia sobre esto, lo que nosotros proponemos son 3 grandes líneas. En primer lugar, revisar el modelo territorial de Estado, que es, por sus deficiencias, el que ha llevado a consecuencias como la separación creciente de la igualdad territorial, como ayer también volvieron a demostrar las pruebas PISA, sus resultados, y nosotros proponemos en ese sentido pues ir hacia un Estado federal, pero esto discutirlo a fondo, no es una cuestión que un partido tenga que resolver, sino proponer su debate con unas grandes líneas maestras. En segundo lugar, nos parece fundamental profundizar en la división de poderes, en su separación, en la autonomía e independencia de la justicia y en limitar el poder de los ejecutivos en un país que sigue siendo el país de las alcaldadas y donde todo presidente del Gobierno, como Rajoy acaba de demostrar, lo que aspira es a ser una especie de alcalde de un país completo, donde se hace lo que él dice, lo que él le da la gana o se deja de hacer por omisión lo que él considera que no hay que tocar. Y en tercer lugar, nos parece fundamental incorporar a la Constitución determinadas cosas que en su momento, en el año 78, ni siquiera preocupaban a la gente, como por ejemplo el derecho de acceso a la información, la garantía de que nadie va a ser discriminado por razones de lengua, de territorio o de origen, cosas así que están en espíritu en el texto, pero que convendría poner al día y actualizar, como decía. Para acabar, lo que quiero decir es que, en nuestra opinión, es muy importante entender que lo que se propone es una reforma constitucional, no una Constitución completamente nueva. Es verdad que siempre existe el problema del adanismo, de tratar de poner el contador a cero, como esos que ahora nos insisten tanto en decir, lo habéis hecho muy bien, pero apartaros, que ahora viene gente más fotogénica que eso sí que regeneran de verdad. Estos son los regeneradores por completo. Además, en el carnet, en fin, tiene una edad que es la ideal para regenerar. Dejémonos de frivolidades. De lo que se trata es justamente de que
pongamos en marcha aquellas reformas que pueden garantizar que consigamos lo que deseamos, que es una democracia de más calidad y que es, por cierto, en nuestra opinión, lo único que puede ser eficaz de verdad contra el secesionismo, contra los separatistas que quieren privarnos de igualdad y de libertad, porque en una democracia más avanzada este tipo de maniobras turbias, este tipo de manipulaciones son mucho más difíciles de llevar a su fin. Esta es la cuestión, y esto es lo que queremos proponer justamente cuando mañana se va a cumplir los 35 años de la Constitución. Hay que cambiar la Constitución precisamente para que esté vigente, para que por fin cumpla sus metas constitucionales. Y no hay que tener miedo a los cambios, a lo que hay que tener miedo es al inmovilismo y, sobre todo, lo que es peor, al inmovilismo que se refugia en el concepto de fondo de que la Constitución es un búnker para proteger al establishment, a los que están en el poder, que para eso la usan, todos ellos. Y este es el asunto. No hay que tener miedo a los cambios. La Constitución de Estados Unidos es, entre otras cosas, la más duradera del mundo, porque la han cambiado 27 veces, desde 1792. Y ahí sigue, ahí está, viva y coleando. La nuestra puede cambiar, tiene que cambiar, y desde luego nos vamos a ocupar de que cambie. Muchas gracias.